del domingo. ¿Sale? Vamos a seguir con el tema del domingo. ¿Cuál fue el tema del domingo? Cristianos inmaduros. ¿Sí? Vamos a seguir con el tema del domingo. Nuestro texto vimos en 1 Corintios 3. Esa fue nuestra base del tema, 1 Corintios 3. Hoy no traigo corbata porque es martes. Los domingos me pongo corbata. 1 Corintios 3. Lo digo así porque hay algunos hermanos en otros lugares que se ofenden si no nos ponemos corbata, ¿no? Dicen que hay que ponerse a la fuerza, ¿no? Pero como no tengo muchas, ¿no? Entonces me la pongo para el próximo domingo, ¿no? 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 es la cita que empezamos a leer y estamos aprendiendo sobre cristianos inmaduros para no ser nosotros cristianos inmaduros, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, en lo que estuvimos viendo sobre actitudes que los cristianos inmaduros tenemos y llegamos hasta cuando el apóstol Pablo habla sobre de él y dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Y aprendimos, lo último que vimos es que el apóstol Pablo hace una pregunta correcta cuando pregunta ¿quién me librará? ¿Verdad? Vimos que esa es la pregunta correcta. La pregunta incorrecta sería ¿qué me librará? No hay nada que nos pueda librar. No hay nada que nos pueda librar. Nada, no hay nada que nos pueda librar. La pregunta entonces es ¿quién? ¿Y quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede ¿qué? Librar. Él es el único que nos puede librar. ¿Sale? Él es el único. Jesús. Jesucristo es el único que me puede librar a mí, que nos puede librar a nosotros, que puede librar a cualquier cristiano que no haya crecido, que no haya madurado, ¿no? A cualquier cristiano que todavía sea un bebé, al que le tengamos que dar su lechita y sus golpecitos en la espalda para que eructe. Esos cristianos inmaduros que podemos ser nosotros, el único que nos puede librar de eso es Jesús. Es el único que nos puede librar de eso, nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el único que me puede hacer, que puede librarme de este caminar en la carne en el que estamos todos nosotros. Solamente Jesús es el único que me puede librar de este caminar en la carne. Es Jesús el que me puede librar de hacer lo que no quiero y lo que quiero no lo puedo hacer. Entonces Pablo dice: miserable de mí. ¿Quién? Jesucristo. Él es el único que nos puede librar. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, vamos a leer el verso 20, Gálatas 2, 20. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos estén viendo ahí por el Facebook. Dios les bendiga y espero y esta enseñanza, este tema sea de bendición para ustedes también. Amén. Estamos acá en la ciudad de Fortín de las Flores, México, en el auditorio de Puertas de Alabanza Fortín, Campus Fortín porque tenemos Campus Oaxaca y Campus Tlaxcala también. Nosotros somos Campus Fortín. Amén. Ok, Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Ya lo tienen? En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y miren lo que dice, y lo que ahora, ¿cuándo? Ahora. O sea, ¿está hablando en qué tiempo? Presente. Y lo que ahora, lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vive en mí,
Así dice, ¿no? Cristo vive en mí, entonces ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, la paráfrasis, la Biblia al día, lo dice de la siguiente manera. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia de las palabras de Cristo. O sea, a eso se refiere. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esa frase? Es, lo vivo en la obediencia de las palabras de Cristo. Lo que está diciendo ahí es que día a día, lo que vivo en esta carne, lo que diariamente es en mi vivir, lo que viva en este mundo, lo que viva en la escuela, lo que viva en el trabajo, lo que viva en la congregación, a ver si estamos poniendo atención, lo que viva en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la familia, todo lo que yo viva diariamente, lo viviré en la obediencia de lo que Jesús enseñó. Es por eso importante el entender de que somos discípulos y de que nuestra labor es hacer otros discípulos. Entonces nosotros, todo lo que vivamos lo tenemos que vivir ¿en qué? En Cristo, en las palabras de Jesús, en lo que Jesús enseñó. En lo que Jesús ¿qué? Enseñó. En lo que Jesús ¿qué? Enseñó. Eso es en lo que nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir todos los días en lo que Jesús enseñó. ¿Cuándo lo tenemos que vivir? Todos los días en lo que Jesús enseñó. Eso es lo que está diciendo. Entonces es Jesús el único que me puede ayudar. Es Jesús el único que me puede ayudar. ¿Quién es el único que me puede ayudar? Jesús. Jesús es el único que me puede ayudar a mí. Solamente Él. Entonces, cuando yo soy tentado y estoy siendo tentado continuamente, debo de tomar decisiones. Y esas decisiones que yo continuamente debo de tomar son decisiones basadas en la palabra de Dios. Es decir, yo lo que tengo que estar repitiéndome y diciéndome continuamente y estarlo hablando y hablando es que la palabra de Dios es la que me tiene que guiar, que yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, que yo voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña todos los días. Y entonces Cristo me va a ayudar y eso me va a llevar a mí a la madurez. Eso me va a llevar a mí a la madurez. ¿Por qué? Porque muchas veces gana la carne. Muchas veces gana nuestra naturaleza carnal. Y hasta decimos, ¿no? Hasta decimos, yo sé que estoy mal, sé que estoy en la carne. Pero miren lo que dice Romanos. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos 12 y 13. Sí, porque hay hermanos inmaduros que dicen, pues es que somos carne, hermanos, ¿no? Somos carne, ¿no? Romanos 8, versos 12 y 13, ¿ya lo tienen? Romanos 8, versos 12 y 13, dice así, así que hermanos, deudores somos, no. O sea, hay un tremendo que no, ¿verdad? ¿A qué somos deudores a la carne? O sea, ¿le debemos algo al pecado? ¿Tenemos que pegar para pagarle al pecado? ¿Tenemos que pecar para pagarle? No, no le debemos ¿qué? Nada, porque Cristo nos hizo libre en la cruz. Él derramó su sangre para nosotros ser perdonados y el pecado que había en nosotros, Él lo perdonó y la culpa de ese pecado Él también la llevó. Entonces ahora nosotros somos libres en Él y si Él vive en nosotros, entonces no le debemos nada a la carne. Dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a ¿qué? A la carne. Y el verso 13 dice, porque si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Si vives conforme a la carne, ¿qué pasa?
por el Espíritu, ¿por el qué? Por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces el Espíritu de Dios, como lo aprendíamos el domingo? El Espíritu no hará nada que no oyere. Nosotros necesitamos saturarnos de la palabra de Dios, de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, congregarnos, oración. Necesitamos meternos con el Señor, esforzarnos todos los días. ¿Para qué? Para que las obras de la carne vayan, ¿qué? Menguando. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. ¿Verdad que así dice? Así dice. Entonces, lo que vivo en la carne, porque una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir conforme a la carne. Es diferente. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo puedo vivir, ser moldeado mi vida en que estoy peque, estoy viviendo conforme a la carne, porque sigo siendo carne, ¿no? O sea, me voy a seguir enojando, me voy a seguir sintiendo así, ahí cosas, ¿no? Pero no voy a actuar conforme a eso, voy a hacer morir eso a través del Espíritu Santo que está en mí. Entonces, cuando ustedes los hagan enojar, cuando se enojen, cuando los ofendan, cuando nos maltratan, cuando nos difaman, cuando queremos agarrar el machete o el bate o la escoba o la piedra, cuando queremos desquitarnos, cuando tenemos sed de venganza, cuando tenemos que hacer morir las obras de la carne, cuando sentimos envidia, cuando sentimos rencor, odio, cuando tenemos que hacer morir las obras de la carne a través de la obediencia a las palabras de Jesús, a través de la obediencia a las palabras ¿de quién? De Jesús. A través de la obediencia a las palabras de Jesús nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros para que tengamos vida. Esto nos hace maduros, esto nos lleva a la madurez. Los cristianos inmaduros no pueden hacer eso, ¿no? Los cristianos inmaduros se vengan, se desquitan. Los cristianos inmaduros le entran al chisme. Los cristianos inmaduros guardan rencor. Los cristianos inmaduros buscan el momento para desquitarse, ¿no? Los cristianos inmaduros buscan desahogarse a través de cualquier cosa y no en el Señor, no en Dios. No son cristianos maduros que vienen y doblan sus rodillas y dejan sus cargas en el Señor, sino que buscan con quién desquitarse. Así somos los cristianos inmaduros. Pero los cristianos maduros venimos al Señor, ¿verdad? Los cristianos maduros nos vamos a esforzar por vivir de acuerdo a las palabras de Jesús. De Jesús. Porque vivir, escuchen esto, vivir conforme a la carne es vivir siendo gobernados por nuestros apetitos sensuales y carnales de pecado. ¿Sí entendemos vivir gobernados? O sea, que hacemos lo que nuestros deseos carnales quieren y eso vivimos. En donde la influencia de la carne es mayor a la palabra de Jesús en nosotros. Por eso es que hay un mayor peso y una mayor inclinación hacia aquello a lo que nuestra carne le gusta, a lo que nuestra carne quiere, que a lo que Dios nos manda a vivir. Entonces por eso nos inclinamos más. Por eso a muchos cristianos inmaduros nos cuesta tanto obedecer a Dios, nos cuesta tanto obedecerlo, que a lo que la carne quiere. Entonces cuando se trata de nuestra carne y cuando se trata de vivir conforme a nuestra carne y cuando la influencia de la carne es mayor en nosotros, entonces hasta ni sentimos feo
vivir, hacer, desvelarnos, gastar en todo lo que nos da una satisfacción puramente que carnal o de pecado. No sé si me estoy explicando. Y eso es algo terrible, ¿no? O sea, eso es algo que no puede ser posible, que no puede seguir así. Tenemos que dejar de estar con una cuestión de insensibilidad a la voz de Dios. Somos muy sensibles a ser gobernados por nuestra carne, muy sensibles a ser gobernados por nuestra carne, muy sensibles. No podemos seguir así. Tenemos que madurar. ¿Amén? ¿Amén? ¿No sé yo? ¿Amén? Amén. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar ya. Tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que dejar de ser infantiles. Tenemos que dejar de ser inmaduros. Tenemos que madurar. Vivir de acuerdo al Espíritu es vivir de acuerdo a las palabras que Jesús enseñó. Es vivir de acuerdo a lo que Él nos mostró, es vivir de acuerdo a su voluntad. Jesús enseñó cómo amar, Jesús enseñó cómo perdonar, Jesús enseñó cómo dar, etc. Todo eso se vive en la carne. Sí se puede vivir en la carne porque estamos en la carne, ¿no? O sea, todo eso se vive en la carne, ¿no? Que es muy diferente a vivir conforme a la carne. ¿Sí me explico? O sea, sí vivimos en la carne, sí, porque somos carne. Pero una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir conforme a la carne. O sea, podemos vivir en la carne viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a sus mandamientos. Sí se puede, ¿no? Hay una gran diferencia como cristianos en vivir en la carne y vivir conforme a la carne. En Gálatas 5:19, vamos a Gálatas ahora, Gálatas 5:19, miren cómo dice, Gálatas 5, verso 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Esto es lo que surge cuando vivo conforme a la carne. Estas son las obras de la carne. Y si vivo conforme a las obras de la carne, voy a morir. Si vivo conforme a las obras de la carne, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a morir. Ahora, yo creo que nadie se quiere morir. En Santiago, vamos a la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el verso 14. Santiago 1, verso 14. Mira cómo dice. Bueno, vamos a leer desde el verso 13. Santiago 1 a partir del verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A cuántos tienta Dios? A nadie. Entonces el verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de esta naturaleza carnal que tenemos, es atraído y ¿qué? Y seducido. Oh, atraído y seducido. ¿Sabes qué significa eso? Eso es una inclinación. Hay una inclinación hacia la carne. Hay una inclinación hacia lo malo, hacia hacer lo malo. Ahora, ¿qué es muerte?
muerte es separación. Mira lo que dice el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Entonces leímos en el verso anterior, en la cita anterior, leímos, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿qué es muerte? Muerte es separación. Es separación, eso es muerte. Muerte es separación. Y ese es ese momento que tú y yo hemos conocido en nuestro caminar con Dios, cuando sabemos que nuestra relación con Dios se rompió. Cuando el cristiano sabe que su relación con Dios se rompió, en ese momento ese cristiano está muerto, porque está separado. Y la gran mayoría de cristianos inmaduros viven muertos, o sea, viven separados de Dios. Ahora, la Biblia me dice cómo regresar. La Biblia me dice cómo puede ser restaurada esa relación con Dios. La Biblia me dice cómo puedo yo volver a ¿qué? A tener esa relación con Cristo. A dejar de ser un cristiano inmaduro y empezar a madurar realmente. Empezar a tener una nueva vida en el Señor, empezar a crecer, empezar a madurar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no le está hablando al pecador común, aquí le está hablando a los hijos de Dios, que hemos fallado y que hemos pecado y que estamos en una inmadurez, que vivimos de una manera inmadura. Hay una grande bendición aquí. Podemos dejar de ser inmaduros a través del arrepentimiento y del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Podemos venir y ser restaurados, y que ese resultado de esa inmadurez en nuestra vida que nos llevó a estar muertos, a estar separados, ahora podamos ser ¿qué? Otra vez tener vida en Dios, ¿sí? Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. 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 Ahora, también me dice cómo evitar eso. O sea, que si estamos así a punto de ser inmaduros, me dice cómo poder evitar esa inmadurez. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Cristianos inmaduros es el tema, y creo que Dios nos está dando esta enseñanza para que ya no seamos cristianos inmaduros y le echemos ganas para madurar. Dice así, Primera de Corintios capítulo 10, verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ¿qué? Más de lo que podéis resistir. ¿Verdad? Entonces, si caemos es porque queremos, no porque no soportemos. Y sigue diciendo: sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podamos soportar. Para que podamos soportar. Para que podamos soportar. Entonces la Biblia me dice que si estoy viviendo conforme a la carne, moriré.
Mi relación con Dios está rota, pero puedo regresar si confieso mis pecados. Pero puedo evitar el caer. Hermanos, podemos evitar el ¿qué? El caer. Podemos evitar el caer. Vamos a poner atención. Si yo en mi vida como cristiano pongo mucha atención a lo que hay a mi alrededor y cuando la tentación llega, si yo abro bien mis ojos y pongo mucha atención, yo voy a ver la salida que Dios mismo me ha dado. Porque Dios nunca me dejará ser tentado más de lo que yo pueda soportar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Él me va a poner junto con la tentación ¿qué? La salida para que pueda resistir. Ahora, regresamos a 1 Corintios 3, que es la cita que vimos, es nuestra cita base, el capítulo 3. Dice que el carnal es como un niño en Cristo, ¿va? ¿Se acuerdan? Que vimos eso, es como un niño en Cristo. Pero en realidad es un adulto que se comporta como un niño. ¿Conocen a alguien así? Yo conozco a muchos. Luego los que ya están ya muy adultos, más, ¿no? O sea, son adultos pero se comportan como ¿qué? Como niños. Como niños, ¿no? Entonces, en realidad, 1 Corintios 3 está hablando de un adulto que se comporta como un niño. Ahora miren, esto es importante porque quizás algunos de nosotros que ya tenemos algunos años en Cristo, hemos crecido, hemos madurado, pero al vivir conforme a la carne, nos hemos hecho como niños en Cristo. Nos hemos hecho como niños en Cristo y quizás tenemos una imagen o actitudes que no corresponden a nuestra supuesta madurez. Ahora, escuchen. Sí hay niños en Cristo, claro, los recién convertidos, ¿no? Son niños en Cristo, ¿no? Son aquellos que apenas han nacido de nuevo, que apenas están acercándose y aprendiendo. ¿Saben qué hacemos los inmaduros? Los espantamos. Los espantamos, a esos recién convertidos los espantamos. Y muchas veces mueren siendo ¿qué? Niños en Cristo. Y la culpa la tenemos nosotros. A ellos son a los que Jesús se refiere. Mejor ponte acá, no, átate una cuerda con una piedra de molino amarrada y échate al río. Y muérete. Es mejor que hagas eso a que te metas con uno de estos mis pequeños. Eso Jesús se está refiriendo. La inmadurez en la iglesia de muchos de nosotros cristianos que ya hemos crecido, pero que somos niños en Cristo, hemos echado a perder la vida de los recién convertidos y de los nuevos por nuestra inmadurez y los echamos a perder. Y eso es un gran problema, nos metemos en un problema terrible con el Señor. Es por eso que tenemos que reaccionar y recapacitar de lo que hacemos y de lo que vivimos. Dejar a un lado ya nuestros sentimientos y enfocarnos en la voluntad del Señor. Tenemos que madurar. Hay niños en Cristo, sí, claro, son los que apenas se están acercando. No hay nada de malo en ser un niño en Cristo. Es normal, es normal. Ser niño no está mal cuando eres niño. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ser niño no es malo, ser niño es normal cuando eres niño. Lo malo es cuando creces y sigues siendo como un niño. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo malo. Entonces, ¿qué hace un niño en Cristo? Un niño en Cristo, como todos los niños, habla, juzga como niño, piensa como niño. Miren lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, verso 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era, ¿qué? El niño. Entonces no hay nada de malo en ser un niño en Cristo. Vamos a hablar como niños, pensar como niños, juzgar como niños. Pero el texto dice, pero cuando llegas a ser un adulto, dejas atrás lo que era de ¿qué? De niño. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, ahí mismo, verso 20, dice, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a los hermanos. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, ¿en qué? Entonces, ¿cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un niño cuando el niño no le prestan algo? ¿Qué hace el niño? El niño que lleva sus juguetes y ve a otro niño y le pide prestado el juguete y el niño no se lo presta. ¿Qué piensa el otro niño? ¿Qué piensa? Se enoja, ¿va? Dice que es un envidioso y ya no le presta a él tampoco. Entonces, ¿qué pasa el otro día? El otro día, ahora el otro es el que le pide prestado. ¿Y qué hace el otro niño? ¿Se lo presta? No, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Porque tú no, ¿qué? ¿Eso hacen quiénes? A ver, ¿quiénes hacen eso? Los niños. Los niños. Entonces no está mal cuando un cristiano está viniendo apenas y algunas cosas no le parecen. Y eso, es un niño. Pero hermanos con más de 5, 6, 7, 8 años en la iglesia. Con más de 3 años ya en la iglesia. Hay algunos con más de 30. Y siguen actuando y pensando como niños. Entonces ahí está escrito. Ahí dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Que si me sacan la lengua al hermano, yo también se la saco. Eso hacen los niños. ¿A poco no? ¿No hacen eso los niños? Eso hacen los niños. Que si no quisiste jugar conmigo, ahora yo no juego contigo. Y así le hacemos nosotros, los niñotes en Cristo. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque pensamos todavía como niños espirituales. O sea, sí en Cristo, pero niños. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? De pensar. Ahora, a lo mejor, ¿no? Vamos a conocer gente que apenas nació en Cristo, que está caminando en el Señor, y no está mal, ellos no están mal, ¿no? Pero esos cristianos que apenas tienen que empezar a ¿qué? A crecer, ¿verdad? No se pueden quedar como niños, tienen que ¿qué? Que crecer, tienen que crecer. Pero si ya tenemos tiempo en el Señor y vivimos conforme a la carne, entonces estamos viviendo como un niño siendo un adulto. Y lo que se espera de nosotros, los cristianos ya maduros, es que dejemos las cosas de niños, que tengamos una madurez plena y total. Ese es el objetivo de la madurez. Ese es el objetivo de la madurez. ¿Qué es lo que comienza a hacer Dios? Escuchen esto. ¿Qué es lo que comienza a hacer Dios cuando venimos a Él, cuando le entregamos nuestra vida? Miren lo que dice Colosenses 1, verso 28. Voy casi ya terminando. Colosenses 1, verso 28. Colosenses está después de Filipenses.
Colosenses 1, verso 28, dice de la siguiente manera, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que Dios quiere hacer cuando nos convertimos a Él es que Él nos lleve a la perfección. Ahora, un inmaduro nunca podrá llegar a la perfección. Alguien inmaduro nunca podrá llegar a la perfección, nunca podrá ser perfeccionado. Hay un riesgo en los cristianos cuando no somos perfeccionados, y es el hecho de caer en pecado y de vivir en pecado. Cristo aparece en las nubes y nuestra realidad es que nos quedaremos acá. ¿Pero por qué, Señor, si soy tu hijo? Sí, pero nunca creciste, nunca maduraste. Y la inmadurez trajo como resultado pecado, y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos, ¿qué? Aunque seamos sus hijos. Muchos cristianos no serán arrebatados no por malos, sino por inmaduros. Muchos cristianos no se irán en el arrebatamiento de la iglesia por inmaduros. Imagínate un cristiano inmaduro que muere físicamente. Qué triste, ¿no? Porque la realidad es otra. Porque no quiso madurar. Nos conviene entonces entender la palabra de Dios y esforzarnos por madurar y estar preparados para encontrarnos con Dios. Dios quiere perfeccionarnos, que seamos perfectos, que lleguemos a la madurez. Cuando venimos a Cristo, Dios comienza a formar en nosotros perfección. Comenzamos a ser complementados en Él, a ser conformados a su imagen, a la imagen de Cristo. Y comienza un crecimiento, una madurez. Entonces termino, no es malo ser niño cuando eres niño. Pero si ya tenemos más de 3 años en Cristo y seguimos siendo como niños, es porque no hemos madurado. Y muchas veces es porque no queremos madurar. No queremos madurar. Esforcémonos por ser cristianos maduros y que seamos perfeccionados por el Señor. Amén. El día jueves, si tenemos vida, vamos a tratar de terminar el tema. ¿Sale? No faltes el día jueves, a todos los que están allá atrás, no falten el día jueves, ¿sí? ¿A qué horas? A las 2. A las 2. Los que nos están viendo por la red social, los invitamos a que se conecten el día jueves a las 2 de la tarde. Aquí vamos a estar. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Pónganse de pie.